Bienvenidas mujeres reales a nuestro devocional de la Iglesia Capilla Fidelidad. Hoy es 25 de abril del 2018, no me he equivocado, y hoy, el día de hoy vamos a estudiar nuestro Salmo 108. Bienvenidas a todas las que están conectadas en este momento, en vivo y en directo, porque son las 6:30 de la mañana en la ciudad de Cali, en Colombia. Entonces, bienvenidas a través de este año, de enero, hemos venido estudiando desde el Salmo 100 en adelante y ya vamos en el Salmo 108. A pesar que son salmos que tienen cantidad de cosas que podamos estudiar, que podamos aplicar, que podamos tener en mente, tratamos de estudiar un salmo en cada devocional, pues para no hacerlo de pronto un poco largo, pero ahí tienes tu base, tienes tus apuntes que puedas tomar. Igual los estudios se suben en la página devocionales Mujeres Reales o en la página de la Iglesia Capilla Fidelidad, para que los puedas tener a mano y puedas tú completar tu estudio en casa. Puedes en la semana ver lo que el Señor tiene para ti a través de lo que podemos ver en este corto tiempo. Entonces el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 108 y lo hemos titulado Dios está en control. Entonces es un salmo, es una oración de alabanza y este salmo fue escrito por David. Este salmo tiene 13 versículos y la primera mitad del salmo es igual al Salmo 57 y la última mitad es como el Salmo 60, o sea que viene repetidas algunos apartes de este salmo. En muchas ocasiones algunas personas lo han criticado porque pareciera ser un remiendo de varios salmos, o sea, cogiendo esta parte de este salmo y esta parte de este otro salmo. Pero si estas frases se repiten, sabemos que no es coincidencia, sabemos que no es nada humano, porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino que tiene un propósito con ello y nos enseña a confiar plenamente en el Señor. Así mismo, si la palabra lo repite, es porque es un consejo realmente importante de Dios. La división de este salmo la hemos hecho en 5 partes y la primera que vemos es la alabanza a Dios en los versículos 1 al 2. Vemos la audiencia alabanza en los versículos 3 y 4. Vemos el clamor de la exaltación a Dios, versículos 5 y 6. Vemos la declaración de victoria de Dios, versículos 7 al 9. Y vemos la confianza en Dios y en la ayuda que Él traerá en los versículos del 10 al 13. Entonces, no siendo más, vamos a entrar a estudiar este salmo tan maravilloso, un salmo corto con respecto a los que veníamos estudiando y vamos a ver el consejo de Dios. Entonces, la declaración de alabanza que encontramos al inicio, en la primera división, los versículos 1 y 2, y dice la palabra de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. David tenía su confianza totalmente puesta en Dios. Él entonaba y cantaba salmos, alabando a Dios con todo su ser. Cualquier gloria que alguien viniera a darle a David, él la dirigía a Dios en alabanza. Por eso dice, esta es mi gloria. Cualquier gloria que alguien quisiera venir a darle a él como persona, lo que él hacía era dársela al Señor en alabanza, en cantar y en entonar estos salmos. Por eso esa alabanza que escuchamos al inicio del estudio me encanta porque dice que eres mi buen padre, así eres tú. Y dice, yo tu amada soy. Ahorita vamos a mirar que David decía que él era también amado por el Señor. Entonces, cuando entendemos realmente lo que cantamos al Señor, cuando entendemos realmente esa alabanza que escuchamos en la iglesia o que escuchamos en casa o que la tenemos en mente, realmente hazlo con todo el corazón, hazlo con toda tu mente y con toda tu fuerza, porque es una alabanza dirigida a Dios y debe ser una alabanza que venga de un corazón dispuesto a alabarle y adorarle a Él. Y cualquier gloria que la gente quería venirle a dar a David, David se la colocaba al Señor a través de la alabanza. La adoración de David era musical, él era un músico hábil y esto lo vemos en 1 Samuel 16:18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él.
Él le ofreció ese talento que tenía al Señor. El salterio es un instrumento de cuerdas usualmente con 12 cuerdas y se tocaba con los dedos, en la imagen de arriba de la estatua que está ahí. El arpa o lira, que es la parte de abajo, era un instrumento de cuerda que constituía usualmente de 10 cuerdas. Entonces vemos que David tenía habilidad, tenía un talento de tocar también instrumentos y poder dar al Señor esa alabanza con ellos. Ahora, si no sabemos tocar instrumentos, como yo, por ejemplo, y no tengo una voz tan hermosa, de todas maneras sé que mi alabanza es para Él y Dios la va a recibir con el corazón que yo le estoy dando, con un corazón dispuesto a alabarle y adorarle. David escogía la mejor hora del día para darle la alabanza al Señor. Y aquí dice que la hora que él escogía era la hora para despertar al alba, para saludar al alba. El alba son las primeras horas del día donde va saliendo el sol. Él dejaba que el sonido de su alabanza saludara esa mañana, ese día que iba a iniciar. El alba es las primeritas horas de la mañana. Entonces vemos que y entendemos que David estaba despierto muy temprano. Y esto es una aplicación para nosotras. Nos llama la atención porque debemos despertarnos un poco más temprano de lo que hacemos para poder despertarnos a alabar y adorar al Señor. Es la mejor hora porque toda nuestra familia está dormida, porque podemos tener un tiempo a solas con el Señor, porque podemos entonar esa canción para Él, esa alabanza para Él, alabanza de corazón, con un corazón dispuesto, y luego ya puedes empezar a hacer tus labores del día. Entonces, gran aplicación para las que somos un poco dormilositas. En la segunda división encontramos la gran audiencia de la alabanza y lo vemos en los versículos 3 al 4 y dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré, salmos entre las naciones, porque más grandes que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Entonces continúa este salmo o esta oración dándole alabanza al Señor entre los pueblos y a ti cantaré salmo entre las naciones. David dirige su alabanza en la presencia del pueblo de Israel. No era una alabanza secreta que nadie escuchaba, nadie sabía que él oraba, nadie sabía que él adoraba al Señor, sino que era una adoración, una alabanza abierta, pública totalmente, porque dice que la decía entre los pueblos y cantaba los salmos entre las naciones. ¿Por qué hacía esto David? ¿Por qué se levantaba en la mañana y cantaba con el salterio, con el arpa? ¿Por qué madrugaba a alabar al Señor? ¿Por qué permitía que su corazón estuviera dispuesto a alabar al Señor? ¿Por qué lo hacía entre los pueblos? ¿Por qué lo hacía entre todas las naciones que veía? Era porque él sabía que la misericordia de Jehová era más grande que los cielos y hasta los cielos su verdad. La misericordia de Dios es más grande de lo que podemos observar y debemos honrar a Dios como Dios y ser honrado por ser Dios. Esto lo entendía David, lo sabía y por eso él destinaba esta hora de la mañana para adorarle y para cantarle al Señor. En la tercera división encontramos un clamor de exaltación a Dios y lo vemos en los versículos 5 al 6 y dice la palabra de Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Si la misericordia y la verdad de Dios es más alta que los cielos, entonces el honor y el reconocimiento que se le debe dar a Dios debe ser igual de grande. Por eso dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. De la alabanza que vemos aquí hasta este lugar, pasamos a una petición que tiene David. Entonces, vemos que de la alabanza pasamos a una oración, de la oración empezamos con una alabanza y de la alabanza pasamos a una petición. Muy seguramente la petición era de ser rescatado de su actual situación, porque dice, salva con tu diestra y respóndeme. Tiene que tener David en ese momento que entonó este salmo una situación en la cual quería que Dios actuara en la vida de él, algún tipo de problema o algún tipo de algo que él iba a librar, más adelante lo vamos a ver, para poder pedirle al Señor esta parte, salva con tu diestra y respóndeme. Es tanta la alabanza que empezó David iniciando en la mañana que le daba al Señor que
antes de leer esta parte de la porción de este salmo, ni siquiera yo podría pensar que él está en este momento en algún tipo de problema, que está en algún tipo de situación difícil que quería que Dios lo librara, porque muchas veces lo que hacemos es, primero le hacemos al Señor la petición que nos libre de la situación que estamos viviendo y ni siquiera exaltamos al Señor, ni siquiera lo reconocemos por ser Dios, ni siquiera le damos a Él la honra porque Él es Dios. Entonces vemos cómo David inicia de mañana buscando al Señor, inicia tan hermoso cantándole al Señor esos himnos de alabanza. ¿Por qué? Porque Él está reconociendo que la misericordia de Dios es grande, más grande que los cielos y su verdad también, lo exalta como Él se merece, como un Dios grande y poderoso, porque es exaltado sea sobre los cielos y sobre la tierra, y enaltecida de su gloria. ¿Para qué? Para que sean librados tus amados. Y David se consideraba que era un amado del Señor. Y amado del Señor somos todas las que reconocemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso decía que la alabanza ahorita, que era tan lindo porque dice, eres mi buen Padre, así eres tú, y yo tu amada soy. Porque sabemos que Él está con nosotros, porque sabemos que Él nos ayuda a librar la batalla, porque sabemos que podemos ir a Él eh, y poder pedirle a Él por esa situación que estemos pasando. Primero, realiza la alabanza, oración, reconociendo las grandes misericordias que Dios tiene para su pueblo, y luego cuando ya su corazón estaba alineado y concentrado en la alabanza a Dios, mencionó su problema. David sabía que Dios lo amaba, que Él era su amado, y le pidió a Dios sobre esa base que le ayudara y que le respondiera ante esta situación que él estaba pasando. La siguiente división vemos la declaración de la victoria de Dios en los versículos 7 y 8. Y dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot, mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Entonces vemos que Dios ha dicho en su santuario, eh, quiere decir que esto lo dice Dios como tal, yo me alegraré, repartiré a Siquén y me iré el valle de Sucot, mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Aquí saqué un mapa, de pronto que ustedes lo puedan ver, no sé qué tan claro sea, donde podemos entender las partes que Dios está nombrando en esta parte del Salmo. Y dice que repartiré a Siquem y me iré a Sucot. Entonces vemos que Siquem queda en la parte de arriba donde dice Manasés occidental y Sucot queda también por esta parte a mano derecha. Entonces dice, mío es Galaad y mío es Manasés. Galaad es la parte moradita, ¿sí? Donde está Sucot, y Manasés es la parte amarilla de arriba. Dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, es el lila más claro, y Judá es mi legislador en la parte inferior. David era un profeta y estaba a punto de profetizar acerca de la victoria de Jehová sobre todas las naciones. En esta parte del Salmo podemos ver que Dios tiene dominio sobre Israel y sobre la tierra y sobre toda la tierra. Dios declaró su soberanía sobre la tierra. Las regiones de Israel más amplias incluía Galad y Manasés al lado del río Jordán, y las secciones centrales de Judá y de Efraín, que son las que vemos en amarillo y en moradito, también están bajo su dominio. La tribu de Efraín desciende de José y era una de las tribus prominentes de Israel. En algunas ocasiones, las tribus del norte son llamadas de forma colectiva Efraín, debido a esta grande e influyente tribu. Efraín era como una fortaleza, expresando la fuerza y la seguridad de Dios. Y vemos que él dice que Efraín es la fortaleza de su cabeza. Efraín expresaba la fuerza de Dios. La tribu de Judá expresaba su reino y su gobierno como un legislador. Judá era la tribu del rey de David y de Jesús, el Mesías. Lo que quería era ver que Dios tenía el control sobre todas las naciones, incluyendo Israel. Y luego en el versículo 9 vemos el dominio de Dios sobre todas las naciones. Y dice, Moab, la vasija para lavarme, y sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea.
Esta porción del Salmo nos habla de tres reinos vecinos, de Moab, de Edom y de Filistea. Dios no era solamente Dios de Israel, Él era Dios de todas las naciones y David reconocía eso con la mención de estos tres reinos vecinos. Dios usaría a Moab, recordemos que ellos no adoraban a Dios, Dios reconocía a Moab como de prestar servicios humildes, porque dice que él como una vasija para lavarse ¿qué? Para lavarse los pies. Entonces, David de hecho conquistó a Moab, lo podemos ver en 2 Samuel 8:2 y dice, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Entonces vemos que en este salmo se nombra los que iba a suceder con estas naciones vecinas que no adoraban a Dios. Tanto Moab como Edom eran reconocidos porque eran unas personas muy orgullosas. Y aquí Dios los pone en una situación humilde, de servicio. La imagen de Moab viniendo con una vasija para que el guerrero pueda lavar sus pies representa su subyugación a una posición de siervo. Eran bastantes orgullosos, humillaban muchísimo al pueblo de Israel, pero Dios los va a colocar como siervos de ellos. En el tiempo, igual ahora, en el tiempo de antes, que habían calles tan empolvadas en ese tiempo, con desperdicios y todo, los zapatos de una persona eran tratados con desprecio porque pisaba lo inmundo. Y si Dios quería tirar un calzado sucio sobre Edom era como una expresión de desprecio. Él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Con el poder de Dios también David conquistó a Edom, y lo vemos en 2 Samuel 8:14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces vemos cómo siempre dice la palabra de Dios en las partes que hemos estudiado que Dios le da la victoria a David sobre Moab, Dios le dio la victoria a David sobre Edom y los colocó como siervos de David. Entonces pasaron a ser esas naciones humillantes a ser unas naciones de servicio para el pueblo de Dios. Y dice también que el dominio de Dios sería expresado sobre todos los enemigos de Israel y con la ayuda de Dios también David conquistó a los filisteos. En 2 Samuel 8:1 lo podemos ver y dice, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a meter ama de mano de los filisteos, perdón. Entonces, vemos cómo en la palabra de Dios nos nombra que David, a través del favor de Dios, logró conquistar estas tres naciones que los oprimían, que eran humillantes hacia ellos y los colocó en posición de siervo. Esta oración que estamos viendo y la victoria sobre Edom sirve como un ejemplo y fundamento para nuestra fe en un momento de crisis, en un momento en que tú veas tus enemigos o tus problemas tan grandes que te tengan oprimido, que te tengan apabullado, podemos usar esta porción de la palabra para poder coger la alabanza en el Señor, para poder coger la confianza en el Señor y saber que así Dios le dio la victoria a David sobre estas tres naciones, así Dios te dará la victoria a ti sobre esa situación que tú estás librando. Luego vemos la última porción de este salmo que dice, confía en Dios y en la ayuda que Él traerá, en los versículos 10 al 13. Y dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Tal vez el Salmo 108 fue compuesto y cantado en víspera de la batalla. Esto no lo sabemos porque no hay pues datos sobre ellos. Antes que David entrara a la ciudad fortificada de Edom, él alabó a Dios y expresó su total confianza en la soberanía de Dios. Es lo que podemos ver aquí cuando dice, ¿quién me guiará hasta Edom? Lo más notable en las ciudades fortificadas de los edomitas era una ciudad muy, muy famosa, aún todavía por las ruinas, que se llama Petra.
No tenemos ningún registro de David atacando o conquistando esa ciudad, pero si esa ciudad fuera Petra, tal vez él lo hizo y no se encuentra pues en el registro bíblico, o tal vez David quiso decir Petra como un simple ejemplo de lo que parecía ser una ciudad inconquistable que no podía resistir el poder de Dios si él lo deseaba. Y esto es una aplicación para nosotras. Aquello que para nosotras parece inconquistable y que no podemos pasar esta situación, podemos hacerlo con el poder de Dios. David había tenido recientes derrotas, reconociendo que fueron porque el favor de Dios no estaba con ellos. Cuando dice, no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos, él sabía que Dios, él había librado batallas en las cuales no estaba Dios. Eh, Él sabía que sin Dios no había esperanza para tener una victoria, porque dice allí, vana es la ayuda de los hombres. Asimismo, debemos saber que sin Dios no podemos librar ninguna batalla en nuestra vida, sea por nuestros hijos, sea por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo, por nuestros padres, por nuestra salud. Van a la ayuda de los hombres con respecto al favor de Dios en nuestras vidas. Y esto lo veía en la situación que les comentaba antes de Claudio, cualquier situación que podemos tener, que van a la ayuda de los hombres por muy buen médico, por muy buen profesor, por muy buen trabajador que seas, por muy buen maestro que tengas. Sin la ayuda de Dios no tenemos nada. Dios es el único que va con nosotros a librar esa batalla. Dios es el único que nos da ese socorro para vencer ese adversario que tenemos, que pueda ser que nuestros hijos no quieran recibir al Señor, que nuestros padres no quieran recibir al Señor en nuestro caso, una batalla que estés librando en tu matrimonio, alguna batalla que estés librando en tu trabajo. Dios es el único que nos da ese socorro contra esa situación que estamos pasando. Porque dice ahí, vana en la ayuda de los hombres. No podemos confiarnos en lo que nos diga nuestro jefe, nuestros médicos, lo que sea. Dios es el que está en control de todo. A pesar que David había visto muchos hombres valientes lograr grandes cosas en batalla, David sabía que Dios era quien lo guiaba a él en su victoria. Nosotros debemos orar con toda la confianza a Dios cuando nuestra confianza en los hombres también ha desaparecido. Cuando la ayuda de los hombres es vana, no debemos de considerar que estamos derrotadas. Lo que debemos de hacer es buscar la ayuda de Dios. La fórmula que David tenía era simple para librar las batallas. Sin Dios no podía hacer nada. Y con Dios y en Dios, él podía obtener grandes victorias y lograr grandes proezas. La victoria le pertenecía a Dios, no a David, y decía, él hollará a nuestros enemigos. El lugar de David era el de alabar a Dios y llevar a sí mismo una relación apropiada con Él. Este es el objetivo de este salmo. Podemos suponer que cumplió el propósito y la batalla que libró David fue ganada. Debemos entender que nuestro lugar es alabar a Dios y llevar una relación apropiada de obediencia a sus mandatos, y Él hará grandes proezas y hollará a nuestros enemigos. No debemos dejar de hacer lo que nos compete y volvernos pasivos mirando lo que Dios hará, sino que nuestro lugar es luchar en Dios, es poder dar esa oración, es poder tener esa confianza en Él para poder ver la misericordia que es más grande que los cielos de Dios en nuestra vida. Nuestra mayor motivación debe ser poder observar la acción divina en primer plano, estar ahí expectantes y tener la confianza que Dios va a actuar en el problema en que esté sucediendo en tu vida, en la situación que tú estés pasando. Cuando nuestro corazón está firme en Dios, haremos grandes proezas en nuestra vida. Y encontré esta frase de Spurgeon y dice, la fe no es una razón para la cobardía ni para ser haragán. Ella entiende que Dios está de su lado y por lo tanto ella actúa valientemente. Ella entiende que Dios va a derrotar a sus enemigos y por lo tanto se levanta para derribarlos en su nombre. Fe, una relación estrecha con el Señor,
confianza totalmente en el Señor, que Él va contigo en esa batalla, que Él está contigo y por muy grande que tú veas esa situación, esa ciudad fortificada, ese problema que tú tengas, por muy grande que sea, recuerdas que en Dios haremos grandes promesas. Si incluimos a Dios en nuestra batalla, no la perderemos. ¿Cómo nosotras libramos la batalla? Debemos librarla de rodillas, orándole al Señor y sabiendo que Él lo puede hacer. Él espera que tú le obedezcas, que confronte lo que tengas que confrontar en tu vida, que dejes lo que tenga que dejar, que pases a tiempo o que pases un tiempo a solas con Él al despuntar el alma y que lo escuches a través de su palabra, que puedas señalar en ella lo que Él tenga para ti, que puedas meditar en ella todo el día. En ese momento que tú rindes tu voluntad totalmente a Dios, serás ganadora de la batalla que estás librando en este momento. ¿Estás lista a doblar tus rodillas para adorarlo y darle gracias, para rendirnos, para que Él nos use grandemente como Él desea? Que estamos esperando para hacerlo, para colocarle esa situación a Él y por muy grande que veas el enemigo o ese momento, Dios librará tu batalla y Dios hará grandes proezas en tu vida. Ese es el consejo que Dios tenía hoy para nosotros. Un salmo bellísimo, una enseñanza grandísima para nuestra vida y espero también que les haya hablado a ustedes como me habló a mí. Recuerden, nuestra batalla la libramos de rodillas, buscando al Señor, dejando lo que tengamos que dejar y buscando siempre su voluntad. Si alguien tiene de pronto algún aporte que hacer, puede levantar su manito y hacerlo. Si no, pues damos por terminada este estudio de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles con el Salmo 109. Si tienes algo que quieras compartir, alguna oración puntual que hacer, quisiera de pronto que lo hicieras levantando tu manito. Bueno, entonces vamos a orar para cerrar este estudio. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Permítenos entender en una situación difícil, si estamos pasando en este momento, que solamente, Señor, de rodillas la podemos vivir, que podemos entender, Señor, que tú estás con nosotros, que tú libras la batalla por nosotros, que tú harás grandes proezas en nuestra vida, que solamente en ti, Señor, podemos encontrar esa victoria y que tú estás con nosotros, Señor, para siempre. Guía nuestra vida, Señor. Permite que nuestra vida sea totalmente reverenciada a ti, Señor. Y permite que nuestra alabanza sea una alabanza, Señor, con un corazón dispuesto, que te busque, Señor, y que reconozca cuán grande es tu misericordia, Señor. Más grande que los cielos, más grande que todo lo que podamos ver. Te amamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y recuerden, si quieren compartir este estudio, está en la página de Devocionales Mujeres Reales y está en la página de la iglesia. Dios las bendiga.